Bueno, Damián, aquí nos hemos juntado para hablar de esta experiencia y con todo lo que conlleva. O sea que yo tengo ganas de aprender y de comprender todavía más sobre el mundo del ayuno. Bueno, pues por eso hemos creado este espacio, ¿no? Después de 5 días de tu ayuno que hiciste con nosotros y de ver un poco lo que podemos compartir de más Ujú, bueno, con toda la gente que quiere entender, comprender, ujú, aprender ujú. de más sobre esta fantástica terapia. Claro, yo lo que estoy viendo es que el ayuno no es solamente el momento del ayuno, hay por supuesto, el preayuno, el ayuno, pero este momento después del ayuno estoy viendo que es realmente de las partes más ricas de hacer esta práctica, ¿no? O sea, aparte de la sensación física de ligereza, de energía. Cuando yo era una mujer que por la tarde mi energía siempre caía en picado, desde que he vuelto del ayuno, que ahora hace casi una semana, Hmm, hay como una energía suave, llena de vitalidad, pero muy suave que estoy sosteniendo. El volver del ayuno me ha hecho como replantearme también qué es lo que me pongo en el cuerpo, de qué manera, cómo, en qué horarios, cómo. Ha sido como realmente un punto y aparte en mi relación con la comida, en mi relación con el día a día. Entonces creo que da como para mucha conversación, para mucho compartir y para mucho sentir. No es solamente esa práctica del retiro, ya. tiene como un efecto que se alarga muchísimo. Sí, sí, seguro. Cuando te refieres a las tardes, justamente en el que sentías tú un bajón de energía, ¿cómo te sientes justamente en esta semana? ¿Qué diferencias nota? Bueno, es que para mí era. Mi relación con la comida tiene su complejidad, luego ya entraremos más a fondo en el tema, pero realmente yo por la mañana no desayunaba. Comía a mediodía, en el momento que comía mi energía iba para abajo. Era como si algo en mi sistema digestivo se sobrecargara y por lo tanto entonces ya era a nivel, si tenía que trabajar, si tenía que tomar alguna decisión, tener alguna reunión, siempre he elegido hacerlo todo por la mañana. Por la tarde es que era todo una lentitud. Comer, una pequeña siestita y luego ya el resto de la tarde como cancelado. Lo que siento después de 7 días de ayuno es que se mantiene una actividad. Puedo como sostener una presencia, una ligereza, incluso como una actividad física, una claridad mental sobre todas las cosas que me ha dejado de verdad que asombrada. Hmm. Porque además soy una persona que hace 20 años estoy en el autocuidado, intento comer sano, pero es muy difícil hacerlo bien realmente y no se trata solamente de comer sano, se trataba también de parar de comer, ¿no? Claro, claro, es que una cosa es cuidarse en el día a día, que eso lo podemos recomendar a cualquiera porque enseguida se nota una mejoría, y otra cosa es dejar el cuerpo, que es muy sabio, una semana o más o menos, pero menos que una semana es un poco complicado porque hay que darle realmente este espacio para que justamente pueda desencadenar todas Mm, esas tareas de limpieza que muy pocas veces puede tener la oportunidad de hacer en el día a día, y descargar un poco, ¿no? mm, Esas toxinas, este tubo digestivo en el que muchas veces pues, se quedan enganchados, mm, digamos, tóxicos que a lo mm. largo, de hecho, nos pueden enfermar. Y es lo que ha ocurrido con este ayuno, supongo que es lo que ha ocurrido, y por eso esa energía como renovada, ¿no? Es una energía renovada y tú lo debes ver la gente que vuelve, porque en el retiro que yo hice también había muchos repetidores. Hmm, Vuelven, me imagino que es por un lado la experiencia del retiro, que es impecable, que te sientes sostenida, que te sientes hmm, cuidado, pero también es de qué manera uno vuelve a su vida, ¿no? Porque es verdad que nos relacionamos con nuestra propia vida, con nuestra forma de alimentarnos, con nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos y nuestro entorno, desde un lugar como automatizado o el resultado de tu educación o el resultado de tus propios hábitos, pero el poder de detenerte hmm. es increíble. Y la gente que yo he visto repetidora en los retiros es lo que te decía antes. Hay como una luminosidad en la mirada, hay
como una calma y una conciencia que se nota, se respira eso. Sí, sí, no, es evidente que el concepto del retiro combinado al ayuno y las caminatas y los paseos en la naturaleza ayuda muchísimo a que nosotros luego hagamos nuestro trabajo, entre comillas o sin comillas, incluso de guías para acompañaros, porque el camino al final lo hacéis vosotros y nosotros solo acompañamos en este viaje interior que os pertenece a cada uno de vosotros. Pero en cuanto el entorno esté más cuidadoso y más, digamos, más bonito y con más calma, entonces pues presta muchísimo esta detox, esta desintoxicación, este reposo, este ayuno, en realidad. Sí, hacéis de guías, de acompañantes, pero de una manera impecable. Para mí, el dejarme... Yo he dado muchos retiros, ofrezco talleres, ofrezco experiencias, pero el recibirlos no es mi fuerte. Y el colocarte en una situación tan vulnerable como es no comer, porque realmente entras en una frecuencia de vulnerabilidad, ¿no? Aparte de que un día no hay una estructura, un día de repente es como una gran masa desestructurada y tu equipo realmente a mí me emocionó mucho la calidad tanto profesional como humana a la hora de realmente acompañar y de dentro de ese grupo de 24, 25 personas que éramos, sentirte muy vista, sentirte muy cuidada, porque es muy fácil desaparecer en un grupo, ¿no? Y para mí hacer algo que era un reto personal tan grande, tan bien acompañado, es lo que marcó la diferencia, pero por completo. Bueno, de todos modos, yo creo que uno de nuestros puntos fuertes en este caso es que todo el equipo ayuna, está convencido. Evidentemente, cuando digo ayuna, no ayuna durante el ayuno, ayuna fuera de los momentos de retiros, pero quiero decir, todos han conectado con esta práctica, todos están convencidos. Es un equipo que me sigue también desde hace muchísimos años, por lo que han podido pillar también muchísima experiencia a través de los 3.000 personas casi que han venido y que han acudido a mi ayuno en un momento en su vida. Y esto evidentemente se nota, en algún momento se nota, digamos, el acompañamiento que podemos dar el segundo día cuando hay ese switch metabólico en el que la gente, pues no todos, pero a veces, ¿no?, se encuentra con un dolor de cabeza, unos mareos, unas náuseas, unas diarreas, porque el cuerpo está depurando. Es esporádico en principio, pero es muy importante aquí sentirse uno sostenido para poder superar ese momento y entrar en una segunda fase que entonces pues tú has podido vivir, una fase de tranquilidad y de conexión con uno mismo en el que cada día nos sentimos mejor, que es curioso porque nos enseñaron toda nuestra vida que al dejar de comer íbamos a entrar en peligro, cosas que puede ser verdad según cómo lo miramos y de cuánto tiempo estamos hablando y a qué edad y en qué momento de tu vida lo haces, pero que es totalmente mentira cuando entiendes cómo funciona la fisiología de tu cuerpo, tu sistema hormonal y quiénes somos, porque claramente está marcado en nuestro ADN. Claro. Sí, para mí fue una experiencia que realmente giró un poco, como que dio vuelta todo el guante. Yo desde mis 15 hasta los 25 trabajé en el mundo de la moda, estaba atrapada en el mundo de la imagen y mi relación con la comida fue la que pagó la factura más grande. Y al final la pagué yo también, ¿no? A nivel de lo que yo era una adolescente que estaba creciendo y que caí de pleno en los trastornos alimenticios, específicamente en la bulimia. Entonces ya venía con un terreno muy vulnerable, o sea, esto me duró hasta los 25, hasta que me quedé embarazada y mis prioridades cambiaron mucho y pude salir de ahí y realmente fue el mismo momento en el que yoga entró en mi vida. Y yoga sigue siendo mi camino de sanación y va a ser un camino para siempre. La relación con la comida para mí es la relación con la vida. Tiene que ver con el tomar la vida, con el nutrirte bien. Tiene que ver con realmente de qué manera tienes ese intercambio con lo que en yoga llamamos prana, lo que puede ser el alimento, las cualidades más nutritivas de los alimentos y de qué manera también sientes que
te permites como recibir ese alimento, ¿no? Mm. Entonces los trastornos alimenticios son un terreno muy complicado, del que realmente 100% nunca sales, siempre te queda ahí como una grieta abierta, ¿no? Yo creo que la herida en realidad se va cerrando, pero luego hay que cuidar esa cicatriz, porque esa cicatriz no se va. Pero yo creo que es no quiero que me malinterpretes, pero yo creo que esa cicatriz al final es nuestra salvavidas, entre comillas, ¿no? Porque es lo que te permite recordar que siempre ha habido algo, pero no tenemos por qué recordarlo ni culpándonos, ni mirándolo con tristeza. Justamente uno lo puede mirar, dime si me equivoco, pero yo creo que uno lo puede mirar como que un cierto orgullo de haber podido salir de aquí. Y además todos somos únicos y es como una parte de nuestra vida con quien tenemos que siempre tener este cuidado especial para poder seguir creciendo como personas. Y es importante que hablemos de esto porque yo cuando empecé el ayuno en 2012 hubo una serie de personas que seguramente piensan, antes de pensar positivo, piensan negativo y dicen, hostia, aquí alguien viene a hablar del ayuno y enseguida hay que hablar de la anorexia, de la bulimia, de las mujeres embarazadas, de los niños, pero es que todo esto, yo cuando inicié mi ayuno en España no era mi terreno y no pretendo que lo sea a día de hoy y tengo clarísimo que no es un público a quien vamos dirigido. Sí que empiezo a entender cosas que no era en 2012 y que empieza a hacerlo ahora, una cierta responsabilidad a nivel de comunicación en general por explicar a la gente que el ayuno no es para perder peso. Típicamente no tiene por qué ser perder peso. Sí que es una muy buena estrategia para perder peso, pero que no tiene que ser el primer objetivo de las personas. Y dos, que si de entrada podemos decir que no es recomendable para las personas que han tenido un trastorno alimenticio, yo aquí pondría una pincelada y diría, cuidado, no es recomendable, o sea, no es que no sea recomendable, es para mí prohibido para las personas que lo están sufriendo, por supuesto. Otra cosa, que tengamos unas personas que ya han pasado la cuarentena y que hayan tenido una conexión de adolescentes, se hayan curado, aunque como bien has dicho, nunca nos curamos del todo, pero podemos considerar curado en el aspecto de que es un pasado, está asumido y está cuidado, y que uno se pueda lanzar al ayuno supervisado y controlado siempre y cuando haya un buen apoyo psicológico y que se vea también como una continuidad en una vía de curación y no como una trampa para volver a caer en el pozo. Totalmente. Y yo creo que eso es importante especificarlo. Me gusta mucho el enfoque que dices de que esa cicatriz, que quizás es verdad que hace que la energía fluya a veces como más con una parte de más dificultad, pero justamente para mí, yo sé que las heridas del pasado es lo que me lleva a los momentos de máximo aprendizaje, a los momentos de máxima luz y lo que me lleva también a compartir y a, por ejemplo, poder tener esta conversación contigo cuando planteamos la idea de ir al retiro y hacer un ayuno con vosotros, tener esta transparencia también de decir, mira, yo he estado ahí, ya no lo estoy, pero esa realidad está ahí y encontrarme con un equipo que estaba totalmente dispuesto a acompañarme, a sostenerme, a tener siempre una mirada especial, a tener siempre un apoyo dentro del que yo me podía como dejar caer totalmente en una confianza, cuando sí que tuve mi propia experiencia también a nivel emocional, que creo que todos lo tenemos en el momento que paramos de comer lo sólido, ¿no? Que separa también este impulso oral de masticar, de saborear, cuando tienes pues tu zumo, tu caldo, tu crema por la noche, y eso separa, entras en un tema y hay gente que le baja mucho la energía o tienes dolores de cabeza. Para mí el primer día fue muy interesante porque realmente me conectó con el sobrevivir, con eso que decía antes de que el comer es la vida. Sí. Y todos los que hemos tenido o tenemos o hemos pasado por trastornos alimenticios tenemos una relación ahí con la vida, ¿no? Con el merecer vivir, con el no querer vivir, con el no permitirse vivir.
Y la primera noche me fui a dormir y no conseguía caer en un sueño profundo sin despertarme sobresaltada pensando, o sea, me muero, yo voy a morir en este retiro. Y realmente me conectó con un miedo grande que me dediqué a escuchar. Y los días fueron pasando. Y los miedos para mí hay que escucharlos. Y en un espacio de retiro en el que literalmente la palabra lo dice, ¿no? Yo me retiro, me alejo de todo, creo un espacio para mí y ahí voy a ver, oh, qué bonitas las caminatas, qué buena gente, qué maravilla, pero también me gusta aprovecharlo para estar con mis miedos, para estar con mi ruido interno también. Y a partir del tercer día me invadió una ola de vida, de gratitud, de espacio, es que me podría haber quedado realmente. O sea, sin la idea de, eso rico que voy a comer cuando salga de aquí, era lo único que me medio inquietaba, pero a partir del tercer día empecé con sí, era como una relación con la vida mucho más clara, porque justamente hay un punto en el que comer me estaba como desconectando de mi día a día. Así que para mí fue muy importante como escuchar eso que a mí se me expresó como un miedo, a otra gente se le expresa como dolor de cabeza o diarrea o falta de energía, a mí me conectó con el miedo y ese mismo miedo me enseñó la confianza, la gratitud y, o sea, qué energía tan bonita. Y a los días iban pasando y la energía se iba como suavizando todavía más y lo mejor es que a una semana de volver la sigo teniendo en mí y está aquí para quedarse porque Es que la además vas a tener, por tengo un supuesto. compromiso como Sí. con cuidarla. Es que la vas a tener porque una semana así de ayuno realmente te da para muchos meses, ¿no? Calculamos por encima que un día de ayuno es igual a un mes, ¿no? de bienestar emocional y tal, siempre y cuando cuidemos ese post-ayuno como lo estás haciendo, Claro. por lo que está para quedarse mínimamente hasta diciembre sin ningún tipo de problema. Lo que comentabas respecto al miedo, a la conexión, ¿no? Por tu viaje personal y por tu historia en concreto, porque esto que comentas no le pasa a todo el mundo, evidentemente, pero les pasan otras cosas, es un poco la diferencia que nosotros explicamos entre el pensar y el parar para empezar a sentir, ¿no? Y al final, pues, es un atajo tal vez, pero es un poco como lo podríamos definir, que has estado pues 24 o 48 horas aterrizando en este retiro, pensando y hasta realmente quitar la coraza de todo y decir, mira, esa soy yo, Sí, para eso he venido y ahora dejo de pensar y empiezo a sentir. totalmente. Hubiera sido muchísimo más grave si me hubieras dicho, he sentido o siento, ¿no? A partir del tercer día que entonces me iba. Entonces ya, ¿no? Al Pero revés. es que justamente esa es la transformación del ayuno, ¿no? Tener esta vía de buscar esa flexibilidad metabólica que en esa sociedad hemos perdido la gran mayoría, que es la capacidad que tenga el cuerpo en algún momento en dejar de utilizar la glucosa como recurso energético para nuestro cerebro, que es un gran consumidor al final de glucosa, y decir al hígado, oye, ahora tú tienes suficientes reservas como para darme digamos, un sustituto, ¿bien? A través de la reserva de grasa, y ahí vamos a consumir esa grasa que tengo hecha para eso en realidad. Eso es la flexibilidad metabólica que has activado, ¿no? Que todos activamos y que según la toxicidad que podemos tener en nuestro cuerpo, pues se hace más complicado o menos a la hora de lograr ese switch al segundo día. Y es súper interesante porque al final lo has superado, has visto qué sensación se puede tener y ahora es interesante de ver con qué tipo de comida te vas a relacionar y qué vas a cambiar. No sé si quieres entrar en el detalle, ¿no? Sí, pero si quisieras compartir como hábitos saludables, que a lo mejor uno de repente no lo ve tan saludable como por ejemplo comer pescado, comer huevos, comer algo de pollo, que la proteína animal según de qué días venimos, no, es que no podemos tocar. Yo no comparto esto, yo creo que es importante. La carne no es tan imprescindible, pero el pescado y el huevo es algo con que tendríamos que aprender todos a relacionarnos mejor, siempre y cuando sea de calidad, evidentemente. Me refiero de origen biológica, si podemos hacerlo, del mar, pescados pequeños, porque los grandes llevan mercurio y tal. No vamos aquí a dar una lección de nutrición, pero
tú personalmente, ¿con qué cambio de hábitos te has quedado después de este ayuno? ¿Qué es lo que quieres o lo que pretendes poner en práctica? Mis cambios de hábitos con la comida, o sea, son muy importantes después del retiro. Lo que yo me he llevado es como mucha conciencia. Yo antes, si tenía como hábitos saludables de comida, yo dejé de comer carne con 16 años como un acto de rebeldía. Salí de mi casa y dije, pues ahora voy a ser modelo y voy a ser vegetariana, y dejé de comer carne. Hasta el embarazo. En el embarazo yo soñaba con morcillas y comía morcillas porque mi cuerpo me lo pedía. Luego me metí en el mundo del yoga, y para llevar una dieta vegetariana y que sea realmente saludable hay que saber hacerlo muy bien. Hay que saber hacerlo muy bien, y no se trata de, no, como un poco de tofu, como un poco... Entonces, aparentemente mi alimentación era como muy saludable, pero no era lo que me estaba nutriendo. Entonces, antes de ir al retiro, tuve una visita con Jesús, un naturópata especialista en un montón de cosas de vuestro equipo, y él de lo primero que me dijo es, para hacer el retiro, o sea, necesitamos que comas proteínas, necesitamos que te nutras bien. Yo hace mucho tiempo dejé de ser radical en cuanto a que solo como verduras y solo como todo crudo, y empecé a ser más flexible. Y en esa flexibilidad de vez en cuando pues asomaban mis vicios, que todos los tenemos. Mis grandes vicios es lo salado, lo crujiente, lo picante. O sea, una bolsa de patatas fritas me flipa. Un queso bien curtido así como sabroso me flipa. Después del retiro, veo la bolsa de patatas fritas que tenemos una ahí arriba, es que no me llama nada, que no me llama, es como, qué bajón. Una bolsa de patatas fritas para mí es como me lanzo de cabeza. Queso, no me llama nada. Es como, tengo como una conciencia. En cambio, estoy comiendo huevos todos los días, he estado comiendo mucho pescado, he estado comiendo pollo bueno. Siento que tengo como una escucha más activa de qué es lo que necesita mi cuerpo. Super. Me han servido mucho tus charlas sobre el tema de la alimentación. Las 3 recetas tuyas que compartiste me han inspirado muchísimo y quiero tenerlas todas más. Y aprender a nutrirme mejor. O sea, esa es como una pieza que me faltaba, porque yo tenía como una idea de, uy, esto debes comerlo, esto no lo debes comer. Ahora es desde una escucha y desde un conocimiento que es mucho más profundo y que tiene que ver con una conciencia que al final es una pieza dentro de mi camino del yoga, que no ocurre solamente sobre la esterilla, que me faltaba. Entonces realmente has como completado ahí un eslabón que me faltaba, porque el camino del yoga es la práctica física, pero luego es todo una forma de moverte en la vida. Y así como he vuelto con una energía sostenida muy calmada, me noto mucho menos reactiva, me noto como con una... Todo me parece bien, soy capaz de hacer como muchas más cosas y con una actitud más positiva. Y la parte de la conciencia con la alimentación, el no juicio de no puedo comer proteínas porque no había ningún porqué, y estar nutriéndome bien, eso es un regalo, Damián, que no sabes de qué dimensión. Bueno, en realidad es un regalo que te has montado tú, porque has dicho, gracias a ti, no, es que yo creo que la apertura también, sí. ¿Sabes? Hay una cosa que es interesante en el ayuno, que es como que logramos con el cerebro una cierta, digamos, flexibilidad para aprender, como si tu cerebro de alguna manera se amoldara de otra forma gracias al ayuno, y eso pasa porque el cerebro no está exactamente programado para vivir este periodo de estrés que le damos esos 2 primeros días, que es un periodo de estrés bajo, medio bajo, digamos, pero que se sostiene perfectamente a nivel hormonal, porque a partir del 3er día pues se secreta dopamina, más dopamina, baja la adrenalina, que es una hormona del estrés, porque justamente el cuerpo ha activado sus recursos de supervivencia, por lo que tiene totalmente controlado esa falta de alimentación momentánea, falta de alimentación por la boca, pero realmente exceso de reserva para adentro.
Y lo que pasa que el cerebro, para aceptar este cambio el tercer día, tiene que bajar la guardia y romper un poco sus esquemas, que no es romper nada, porque en nuestro ADN estamos preparados como para justamente activar este modo de supervivencia, pero sí que en esta sociedad en la que vivimos, con esas famosas 5 comidas al día que nos han metido en la cabeza y con que en cualquier esquina encuentras cualquier cosa, sí que es como un reto, ¿no? Para el cerebro. Entonces, este bajar la guardia del cerebro permite de repente como absorber más conciencia y más hábitos saludables, y si realmente tú estás en este momento de quiero aprender y he venido al ayuno para sostener un cambio y quiero aprovechar este periodo, este momento muy íntimo, muy mío, como para crear una nueva vida conmigo misma o conmigo mismo, pues entonces te permitirá, digamos, entender y aceptar, que es súper importante, esos cambios. Y fíjate que cuando hablabas de los huevos y del pescado, por hablar efectivamente de esas proteínas animal, la carencia más grande que hay, porque sabemos que desde el 2015 pues, se mueren más personas por comer mal en el mundo que por no comer, es decir, de hambre, ¿no? Y eso no es ninguna locura cuando ves cómo va la industria alimenticia, cómo va el mundo. Efectivamente, ya se sabe ahora que la carencia más grande en el ser humano es la falta de grasa. Una falta, no la mala, ¿no? Pero una falta de grasa que entonces pues, perjudica nuestro sistema hormonal, perjudica nuestro cerebro, no nos permite pensar y sentir como sentíamos antes, porque justamente esa carencia produce mucho daño, ¿no? Entonces hay que redefinir bien. Y es verdad que el tema de la alimentación pues lleva a lo mejor 50 años, es un mundo totalmente desconocido y nunca hemos sabido tanto. Hoy en día podrías juntar un especialista de la dieta vegetariana, de la dieta vegana, de la dieta macrobiótica, de la disociada, y me olvido todas las otras, de la keto y tal, y todo el mundo es famoso, todo el mundo ha escrito libro, tiene la consulta a petar, y sin embargo nadie se pone de acuerdo. Hombre, algunas líneas habrá, ¿no? Pero en realidad está claro que es un mundo con muchísima información y en el que estamos rodeados de muchísima desinformación también, porque en cuanto más asequible y más fácil es encontrarlo, entonces más cautelas debemos de tomar para verificar la fuente, ¿no? Entonces, yo entiendo que mucha gente está como un poco perdida, que si la dieta basada en los grupos sanguíneos, que también lo podríamos comentar, que yo creo que es un elemento que se habría de tomar en cuenta, que no se toma necesariamente en cuenta. Y es verdad que al final llegas a un momento y dices, a ver, todo esto está bien, sabemos más o menos lo que está bien de comer y lo que no está bien, pero realmente tú, ¿qué sientes? Tú, porque al final cada uno somos un mundo, intolerancia hay muchísima, ¿no? Hablamos de los intolerantes del gluten. El gluten hoy en día produce muchísimo daño. Hay gente que se les ocurre decir, no, es que ser intolerante al gluten es una moda. No. O sea, nunca hemos sido tan capaces de detectar tan fácilmente los intolerantes del gluten, por eso está subiendo muchísimo la curva de la intolerancia al gluten, pero no es ninguna moda. O sea, yo entiendo perfectamente que las personas que nos escucharán dirán, pero me están rompiendo otra vez los esquemas, yo pensaba esto, ahora resulta que es lo otro, y yo, que quede claro, evidentemente estoy convencido de lo que estoy diciendo, pero no quiere decir que lo que esté diciendo vaya bien absolutamente a todo el mundo. Exactamente. Por eso, cada vez que escucho mensajes generales me asusta un poco, porque en realidad hasta beber agua, porque ¿de qué agua hablamos? ¿De la agua de la osmosis, de la agua de una embotelladora, de la agua del grifo? ¿Dónde vives? ¿En qué zona, en qué comunidad de España estás viviendo para saber si hay más cal o menos cal? Entonces, beber agua, claro que hay que beber agua, pero ¿qué tipo de agua? A lo mejor te falta una agua con electrolitos, ¿bien? Entonces le vamos a poner bicarbonato sódico, pero es que resulta que eres hipertenso y que el bicarbonato sódico no te va porque te hace subir la tensión, entonces habrá que ir a buscar bicarbonato de potasio.
Y vamos ahí, no, es que no es tan fácil. No, no es tan fácil. Yo me quedaría con, o sea, creo que vivimos en un momento, en una sociedad con tanta sobreinformación y ahí donde mires te van a dar aquello que estás dispuesto a ver también, ¿no? O sea, el mundo de redes sociales, hay un bombardeo constante. Yo no creo para nada en que haya una realidad que sea la válida para todo el mundo. Yo creo que cuando uno es adulto, es el resultado de toda una serie de un paquete genético, unos hábitos que has ido sosteniendo, unas emociones que has ido guardando en el cuerpo también. Entonces, creo que toda esta exposición a la sobreinformación que tenemos es una invitación a discernir. Y discernir es algo muy difícil, es decir, Sí. bueno, ¿qué es lo que funciona para mí? Porque realmente podríamos salir, yo vivo fuera de la ciudad, cuando voy a la ciudad es una cantidad de inputs y de repente me crea una cantidad de necesidades que no las tengo cuando estoy en mi entorno, claro. que es en la naturaleza, ¿no? Claro. Entonces, ¿de qué manera yo puedo conectar con aquello que realmente sirve para mí? Igual que en el yoga, cuando me dicen, pero yo cómo sé cuál es la práctica para mí y de qué manera, digo, párate. O sea, es en el momento en el que paramos, nos vaciamos, lo que llamamos meditar también, que podemos realmente conectar con aquello que tiene sentido para mí, que igual para ti no tiene el mismo sentido. Pero la invitación de parar, de ir hacia el vacío, que es el lugar más lleno al final, a través de un ayuno, a través del silencio, a través de la naturaleza. Para mí ahí es donde uno realmente puede acceder a una energía que es muy auténtica y que es muy duradera y es muy bonita, porque realmente todo el ruido mental marketingiano de todas las alimentaciones que se supone que son las mejores para nosotros, nos alejan, nos desconectan. Son muy interesantes, son muy fascinantes, curiosea, interésate, pero vuelve a ti a través del silencio, del ayuno, a través de la quietud. Creo que para mí eso tiene muchísimo sentido y hay una fórmula única para cada uno. Totalmente. Y tú que hablas tanto del yoga, porque al final es parte de tu vida ya, claramente, ¿qué relación puedes haber visto con el ayuno después de un retiro así? Bueno, dentro del camino del yoga, el ayuno es una herramienta muy yógica, ¿no? O sea, los grandes yogis históricamente ayunaban. O sea, es realmente el alimento forma parte del prana. Todo lo que hacemos en yoga a través de las geometrías de las posturas, a través de los pranayamas, que es las respiraciones, mover prana. Y prana lo ingerimos a través de la alimentación, a través del aire que respiramos, a través de los pensamientos que tenemos, el entorno que respiramos a través de la piel. Y el ayuno es una práctica del yoga justamente porque nos lleva a un estado de conciencia más elevado. Yo llevo 20 años en el mundo del yoga y nunca he sido capaz de mantener o de hacer un ayuno bien, porque no había encontrado el entorno con el que hacerlo hasta encontrar este retiro. Y era una de mis intenciones. A mí yo creo mucho en el poder de la intención, ¿no? A la hora de sentarnos aquí tú y yo, ¿cuál es la intención de esta conversación? Es el compartir algo que, wow, que me ha hecho, que me ha emocionado, me ha movido, me ha cambiado profundamente. Cuando antes de ir al retiro yo tenía muy clara cuál era mi intención. Yo venía de un momento como estaba muy estancada, muy atascada, había cosas que no tenían sentido y una parte de mi intención era estar muy presente conmigo y en mi práctica y realmente tomarme cada mañana mi momento de silencio, mi práctica y llevar un diario. Creo mucho en el poder de la escritura. Bueno. Yo también lo recomiendo en los retiros. ¿Hiciste tu diario? Sí. Qué bueno. Sí. Es algo que tengo muchísimas libretas, me ayuda a salir de aquí, que no es un espacio muy objetivo, y volcar lo que a veces me sorprende y entender las cosas de una manera mejor. Entonces, cada mañana, durante el retiro, he practicado yoga muy suave, porque mi cuerpo
necesitaba, sobre todo los primeros días, una práctica realmente que era más como de sostener posturas y abrir, pero sobre todo he meditado. Y me ha asombrado muchísimo la conexión directa con un plano de conciencia mucho más, más que elevado, yo diría, es como una conexión mucho más instantánea. Ya. En el momento de cerrar los ojos, es como si hubieran despejado la autopista hacia un lugar de calma, ¿no? Como Qué si bueno. hubieran como limpiado el camino. Y se me ha quedado ese acceso más despejado, más limpio hacia un lugar de calma, de conexión, de claridad. Siento incluso como si viera con más luz. Ya. Todos los sentidos se me han como limpiado, desde el tacto hasta la vista, el sabor, o sea, cualquier arándano me sabe a gloria. Ya, por supuesto. Es que se resetea incluso el paladar, entonces todos los sabores pues se notan como mucho más natural, eso es evidente, Sí. ¿no? Entonces, perdón, en el práctica de yoga o cualquier práctica como de autoconocimiento o autogestión, creo que el ayuno es una herramienta que acelera ese proceso, que es como si limpiaran el cristal a través del cual te miras, ¿no? Sí, es un facilitador para Sí. entrar ahí. Tú te referías a la autopista, que es una buena imagen, la verdad. A mí muchas veces me gusta utilizar esta imagen del mar, que tiene como una tormenta, y de repente te pones a bucear y bajas, y entonces encuentras esa calma, Oh, sí. esa calma mental, ¿no? Sí. Y cuando tú decías que la mente nos engaña continuamente, pero en esta cabeza lo que nos salva de escribir también, aparte de poder recordar y de no engañarnos tanto, porque cuando luego lo vuelves a abrir dices, pensaba que pensaba eso, Exacto. pero resulta que no he escrito eso, ¿no? Sí. Es sobre todo descargar, porque claro, el espacio está limitado en realidad por tantos inputs a los cuales te referías antes, y podemos hablar de los móviles también. Y resulta que si escribimos, en principio, inconscientemente descargamos esos pensamientos y esos recordatorios, y por lo tanto facilitamos al cerebro una posibilidad de captar más información, ¿no? Como que Sí. mejoramos también ese rendimiento. Sí. Yo lo recomendaría en cualquier retiro que uno decida hacer, llevar un pequeño diario. Y no hay que saber escribir bien, no hay que saber escribir bonito. Para mí es importante escribir a mano también, porque hoy en día hay mucha gente que escribe así con los pulgares. Sí. Pero para mí es como interesante el escribir desde el corazón a través del brazo, lápiz o pluma o bolígrafos sobre un papel. Totalmente. Porque es muy diferente esto. Otro elemento muy interesante del retiro era la invitación, que no prohibición, pero sí la invitación a usar el móvil en la habitación y no estar todo el día. Eso es otra cosa que nos distrae continuamente y nos quita voluntad, nos quita presencia y energía, pero muchísimo. Yo creo que nos quita sobre todo presencia. En realidad podríamos, y yo no le descarto a futuro, hacer como 1 o 2 veces al año una detox digital. O sea, Sería enfocarla maravilloso. incluso ahí, porque hay mucha gente que lo está deseando también, ¿no? Y en los retiros a veces conlleva un poquito a esta... No hay ningún choque, pero, ¿sabes? Esas crispaciones momentáneas de decir, yo he dejado el móvil, me gustaría que todo el mundo lo hiciera igual, entonces, bueno, pues modo avión en las caminatas para aquello que quiere coger la foto. Sí. Pero luego es verdad que tenemos un público que no para siempre de trabajar y entonces necesita estar conectado por las tardes y es difícil como prohibirlo. Sí. Pero un ayuno tecnológico, yo creo que en breve va a haber esto, sí, ya lo hay, ¿no? En Sí, China y así ya hacen como clínicas de detox, y creo que sería sorprendente lo que puede salir de ahí. Sí, seguro. Bueno, más que nada darnos cuenta, o sea, autorizarnos a esa pausa, la más completa que puede ser, para justamente darnos cuenta en qué medida nos perjudica una costumbre o la otra y poder aprovechar y cambiar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hay muchas veces, veo, por ejemplo, la relación que tenemos con el WhatsApp, ese sentimiento de culpabilidad cuando el otro ve que has leído el WhatsApp y no le has contestado, no,
No, no, pero es que es bestial, o sea, es una cosa que nos hace esclavos Sí, y tenemos que ser como bajar un poco a tierra y decir, a ver, a lo totalmente. mejor lo ha visto y ya me ha visto, ya me contestará cuando podrá o se le ha pasado, que tampoco es un drama si se te pasa a responder a un WhatsApp, pero es verdad que por Sí, WhatsApp, por mensaje, por Messenger, por el Instagram, por la llamada, por el email, y al final es un sinfín y estamos enganchados y tenemos nuestra vida sí, personal, nuestra vida profesional, lo tenemos todo en un móvil y es como, cuidado, que seguro que algún día habrá como un cambio que será como siempre el ser humano aprende a base de golpes, ¿no? O sea, mm, no va a ser por conciencia, desgraciadamente, ya lo vemos, y será por obligaciones. O sea, si un día hablamos de la guerra, ¿no? Este año ha habido este movimiento, ¿no? En Ucrania, pero yo creo que la guerra más potente, mañana si quieren debilitar a un país, es cortar Internet, que bueno, todo pasa por Internet, ¡uh! Eso es ¿no? lo sería lo más potente. Pero Entonces, nos quita presencia y la presencia al final, el aquí y ahora es todo lo que tenemos. O mm, sea, nuestra vida sí es lo que ya pasó, es lo que vendrá un día, pero al final es mm, esto, es este momento, esta conversación debajo de mm, este pino, es mm, este momento. Y perdérselo porque estamos mirando las realidades de otras personas, estamos mirando realidades ficticias, mm. es una pena Sí, muy sí. grande y la constante como disponibilidad, ¿no? Como yo te llamo, no me importa si estás conduciendo, si estás en el supermercado, si estás trabajando, es como, ¿por qué no me lo ha cogido Damián, Mm, no? Creo que ese tipo de presencia también me ha hecho pensar el retiro, también me gusta que mm, yo sí que tenía el hábito, si comía sola, de estar siempre o leyendo algo o mm, viendo algo. Desde que he vuelto, me recuerda a mí misma el estar como mucho más presente. mm. El primer café en mi casa que me supo a gloria al día siguiente, después de volver, me senté en el jardín como si aquello fuera, vamos, el cáliz dorado con una bebida sagrada, pero me lo tomé así como estando ahí muy presente. Y Mm, la tecnología nos desconecta. No entiendo el tema más químico que ocurre, pero seguro que ahí hay mucho tema. Así sí, que sí. el primer paso, que es a través del ayuno de lo que ingiero por la boca, me está llevando a plantearme mi relación con muchas otras cosas en la vida, Mm, con las personas en mi vida, con los hábitos en mi vida, con los elementos en mi vida. Y sabía que iba a ser grande, pero no tenía ni idea que fuera a ser tan grande, de verdad. qué bonito. Sí. Qué bonito. Bueno, pues te agradezco este feedback. Tenía la curiosidad, claro, porque tú vienes de donde vienes, Ujú, de un mundo que ya has explicado y has detallado antes. ¿Cómo es el sentir? Que tengo la pretensión de habértelo hecho sentir, ujú. pero no por ser tú, sino por ser cualquiera persona que entra en el retiro. El sentir de conectar con un espacio que es corto, porque es solo una semana, un espacio que intentamos crear de máxima confianza Ujú. para justamente poder enseñarte tal y como eres y no tal y como la gente te gustaría ver. Exacto. Sí, ese fue otro gran regalo y aprendizaje del retiro, de llegar a un lugar con un grupo de personas que no conozco, Mm, de integrarte en un grupo que está pasando una experiencia intensa, suave y al mismo tiempo como muy humana, ¿no? Porque mm, ahí salen conversaciones que normalmente no tenemos con la gente con la que compartimos. Normalmente no hablamos de si hemos ido al baño, de si no, mm, que si tengo la presión alta, que si tengo la presión baja. Eh, Se mueve mucha autenticidad mm, en estos retiros y no importa si has sido modelo, si eres médico, si tienes un nombre, si eres conocido, si eres la persona más tímida, discreta, si eres joven o mayor, ahí hay un punto de humanidad que conecta mucho. Y para mí ha sido, no me considero una persona que fuera como de otro mundo, pero el ser uno más a veces es muy potente y muy sanador. mm. Y no hace falta ser famoso para sorprenderte en el ser uno más, es simplemente el conectar desde nuestra verdad, porque vamos por la Sí. vida con muchas máscaras. Mm, Aunque tengas un nombre que aparece en la prensa o no,
Nos colocamos un personaje y yo soy la Totalmente. médico y yo soy el abogado y yo soy el no sé. A medida que va avanzando el retiro, a medida que vas recorriendo kilómetros en la naturaleza, que sudas y hueles y vas con la lengua llena, estás limpiando toxinas, te vas humanizando y te vas mostrando en tu autenticidad, que para mí la vida así me gusta mucho más. Genial. Así que eso ha sido Muy bien. muy Bueno, bonito. pues me queda darte las gracias por haber confiado en nosotros, porque al final has estado todo el día, o sea, todo el día, perdona, toda la entrevista dándonos las gracias, pero yo insisto que las gracias te las tienes que darte a ti misma, porque sin la confianza que nos has dado al principio, esto no hubiera podido ser. Y al final es un mensaje también para todos los demás, ¿no? De escuchar el video, decir, no es que pueda ir a mi ayuno en otro lugar mañana, que organizamos retiros, es verdad, continuamente a lo largo del año y varias veces por mes en varias comunidades, sino que yo personalmente me autorizo a regalarme este Exacto. momento para mí, para mi salud y luego pues me pongo en manos evidentemente de gente que saben, pero lo más importante es qué confianza yo entrego al principio Sí, y quién soy yo para superar ese miedo y para conectar con mi verdadero yo, que en realidad yo considero que también el ayuno es como una terapia súper, digamos, auténtica desde el crecer, ujú, desde el empoderarte como ujú, persona, porque al final, sobre todo cuando es la primera vez que vienes, conectas con un puedo no comer, o sea, soy capaz de no comer y este miedo de no comer que lo tenía desde mucho tiempo porque la gente me ha dicho que cómo se me ocurre estar 7 días sin comer y encima pagar para eso, ¿no? Parece que el hotel es gratuito, la presencia del médico también, que los que te llevan a caminar también, que todo es gratuito, por lo que si no comes no deberías de pagar, ¿no? Pero fuera esta broma, es verdad que es importante también que cada uno conecte con que es una terapia de empoderamiento y que cada uno se merece esas gracias a uno mismo de ujú. haber confiado porque nosotros no venimos a vuestras casas a picar a la puerta para deciros Exacto. tenéis que venir, tenéis que venir. Yo creo que en la vida en general, salvo un problema mayor de salud o tanto física que emocional, aunque a mí gusta mezclar los dos, todo el mundo debería de pasar por un ayuno, pero no todo el mundo en el mismo momento en su vida, que es un Total, detalle muy importante, ¿no? Porque total, toca un momento y es ese momento o no que hay que hacerlo. total. Y esta conexión es la base para que realmente la terapia para uno mismo sea sanadora, es decir, yo he sido la persona que he decidido venir, que he decidido confiar y todo Sí, lo que ha venido después es un regalo de la vida, tal vez que me anima a seguir confiando en mí y a seguir confiando en lo que siento. así es. Mm, Yo veo mucho paralelismo entre la práctica de yoga, que es mi lenguaje, y siempre digo, todo lo que hacemos sobre la esterilla es una práctica para la vida más allá de la esterilla, ¿no? mm, Y el ayuno realmente he aprendido, lo intuía, pero he aprendido que es una práctica también de autoconocimiento y empoderamiento muy bestia, realmente muy poderosa. Entonces, igual que cuando empezamos una práctica de yoga, normalmente ponemos una intención. Cuando se abre una mm. práctica es como, bueno, esta práctica la dedico a, y ahí cada uno rellena el hueco. Entonces haces tu práctica y cuando terminamos volvemos a juntar las manos para agradecer. Y a mí siempre me gusta cerrar con, por supuesto, dar las gracias a esas situaciones, personas que han sido maestros en tu vida, te han traído hasta aquí. Doy las gracias a la práctica, el ayuno, el yoga, sea cual sea tu práctica, y darte las gracias a ti por crear este espacio, por cada respiración, por cada sensación que has hecho durante la práctica. Y me parece bonito aplicarlo también a un retiro de ayuno con ese principio, porque realmente es igual que una práctica de yoga, igual que una terapia, cualquier trabajo personal, es una manera de empezar a relacionarte contigo mismo desde otro lugar. No sé si quieres como añadir algo en todo este testimonio, algo que piensas que haría compartirlo, sería el momento ahora. Yo creo que hemos abarcado bastante todo lo que
lo que ya te he contado a ti en persona y que bueno, también lo podemos dejar así más grabado, es la sensación de emoción personal, de cuando alguien hace algo que no cree que va a ser capaz. Cuando alguien, en este caso, cuando yo me puse en manos de tu equipo, en manos de una experiencia desde la confianza absoluta y entrando en un terreno emocional de vulnerabilidad para conectar con un lugar de fuerza muy grande, o sea, la gratitud la llevo aquí y aquí se me queda ya, esto no se va. Y la práctica del ayuno, yo quiero ser de esas personas que repiten en vuestros retiros y que tienen esa mirada luminosa.